Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. En cuanto mi suegra se levantó en mi baby shower, sentí como si el aire de la habitación se hubiera vuelto tan denso que parecía masticable. Se oía el leve tintineo de las copas, el crujido del papel de seda, alguna que otra risita forzada de algún primo de Greg que ya llevaba 2 copas llenas de vino espumoso barato, pero en el fondo se percibía una tensión lenta y creciente, como si algo estuviera a punto de estallar. Linda se levantó de su asiento como si fuera a brindar, sosteniendo su copa de vino como si fuera la matriarca de una familia real, no la abeja reina manipuladora de un clan suburbano con un garaje lleno de adornos navideños anticuados y una obsesión malsana por el legado. Se aclaró la garganta, miró a su alrededor con esa sonrisa satisfecha y de labios apretados que siempre tenía cuando creía que estaba a punto de ganar algo y dijo: «Hemos decidido que el bebé llevará el nombre Wilson. Es una tradición, después de todo». Y así, de repente, mi mundo se inclinó. Casi me atraganto con la bebida. No fue un escupitajo dramático, sino uno de esos tragos sobresaltados que hacen que el líquido se vaya por el desagüe y te hacen llorar como si estuvieras a punto de llorar, incluso cuando es la rabia la que realmente brota. Miré a Greg, esperando que dijera algo, lo que fuera, pero él simplemente permaneció allí sentado con una extraña calma en los ojos. No era resignación, no exactamente, y definitivamente no era sorpresa. Era algo completamente distinto, algo más frío, más afilado, como una cuchilla escondida bajo una sonrisa. Antes de que pudiera abrir la boca para responder, Greg se inclinó hacia adelante, dejó su vaso con cuidado sobre la mesa como si fuera a brindar, y soltó la típica frase que se susurraría en esta familia durante décadas. «Qué curioso», dijo, con una voz tan natural que parecía surrealista, «porque el bebé ni siquiera es de tu hijo». Se podía oír esa profunda inspiración desde media sala, seguida del silencio más sepulcral que jamás haya oído fuera de una funeraria. Nadie se movió. Nadie parpadeó. Incluso el bebé, aún sano y salvo dentro de mí, pareció detenerse. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Sin ira, sin dramatismo, solo una calma aterradora que lo hizo aún más explosivo. La copa de vino de Linda tembló en su mano. Una de las tías de Greg dejó caer el tenedor, que golpeó su plato con un ruido metálico que resonó como un disparo. «Alguien, creo que era el tío Ray», murmuró, «Dios mío». Y yo me quedé allí sentado, sujetándome la barriga con una mano y la copa con la otra, preguntándome cómo demonios habíamos llegado hasta aquí. Pero antes de que te lleve al meollo del asunto de lo que vino después, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentado en una reunión familiar, intentando no estallar, mientras alguien actuaba como si tu vida fuera suya? ¿Alguna vez te has tragado la rabia porque no querías montar un numerito, porque no querías ser el difícil, mientras alguien más pisoteaba tus límites bajo el pretexto de la tradición familiar? ¿Qué harías tú si la familia de tu pareja intentara secuestrar la identidad de tu bebé antes de que siquiera respirara? Comparte tus historias en los comentarios, porque sé muy bien que no soy la única a la que le han tendido una emboscada con la tradición disfrazada de control. En fin, retrocedamos un poco, porque esta historia no empezó en el baby shower. Eso fue solo la explosión, el detonante. La verdadera historia empezó hace meses, cuando me di cuenta de que Linda no tenía intención de ser solo abuela. Quería ser una copadre, copropietaria de mi embarazo, como si yo fuera la incubadora de su próximo legado. ¿Y Greg? Él no lo veía. O quizás no quería. Quizás era más fácil fingir que era inofensiva, solo un poco autoritaria, solo anticuada. Pero yo lo vi como lo que era: control envuelto en tapetes de encaje y cestas de regalo pasivo-agresivas. Empezó con algo pequeño, claro. Siempre. Empezó a enviar artículos útiles sobre nombres de bebés, pero solo nombres de su familia. Cada conversación se convirtió en un intento, no tan sutil, de honrar la estirpe Wilson. Nos regaló una manta de bebé hecha a mano, bordada con las iniciales WW, asumiendo sin preguntar que le pondríamos a la bebé su dichoso apellido. Recuerdo sostener esa manta en mis manos y pensar: esto no es un regalo, es una estaca en el suelo. Pero me mordí la lengua. Lo dejé pasar. Sonreí educadamente y me dije que no valía la pena luchar. Greg lo manejaría tarde o temprano, pensé. Hablaría con ella. Él pondría el límite. Pero las semanas pasaban, y nada cambiaba. Linda me agarraba con más fuerza, y Greg seguía ignorándolo como si no fuera para tanto. Decía cosas como: así es ella o tiene buenas intenciones. Y cada vez que lo decía, algo dentro de mí se encogía un poco más. Ya no se trataba solo del nombre. Se trataba del mensaje subyacente: que este bebé,
Esta vida que crecía dentro de mí, de alguna manera le pertenecía a ella más que a mí. Que ella tenía voz y voto en el futuro de nuestra familia solo por haber dado a luz a Greg hace 35 años en un hospital con alfombra de pelo largo y paredes color aguacate. Así que sí, cuando se levantó en la ducha e hizo su pequeño anuncio, no me sorprendió, pero seguía furioso. Porque le había advertido a Greg. Le había dicho que esto iba a pasar. Y esperaba que se quedara paralizado, que no dijera nada, que la dejara robar el momento como siempre hacía. Pero no lo hizo. Puso la maldita habitación patas arriba con 9 palabritas, y entonces me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, Greg no era tan despistado como pensaba. La pregunta era, ¿qué sabía, y cuándo lo supo? Es curioso cómo algunas personas esconden el control tras la amabilidad, cómo tejen manipulación en cada palabra y gesto con tanta sutileza que ni siquiera notas que te están asfixiando hasta que ya no respiras. Desde el momento en que conocí a Linda, pude sentirlo. Esa fuerza silenciosa y gélida justo debajo de su sonrisa perfectamente educada, como un apretón de manos que aprieta demasiado fuerte para ser amistoso. Nunca fue directamente cruel, nunca abiertamente hostil, pero todo lo que hacía tenía un trasfondo de propiedad, como si ya tuviera las garras hundidas y estuviera esperando a que me diera cuenta. Cuando Greg y yo nos comprometimos, nos envió una tarjeta de felicitación, ni una llamada, ni una visita, solo una maldita tarjeta, con una nota que decía: «Bienvenidos a la familia Wilson, asegúrense de estar listos para mantener el nombre fuerte». Al principio parecía una frase inofensiva, solo una madre orgullosa haciendo alarde de su legado. Pero no lo parecía. Me pareció una advertencia disfrazada de bendición, una promesa de que nunca sería uno de ellos a menos que jugara según sus reglas. Y Greg, bendito sea su dulce y ciego corazón, pensaba que le estaba dando demasiadas vueltas. Cada vez que lo mencionaba, cada vez que mencionaba lo raro que era que ella se refiriera constantemente a nuestros futuros hijos por el apellido de su familia como si ya estuviera grabado en piedra, se reía y decía: «Así es ella». Esas 5 palabras se convirtieron en su muleta, su excusa, su escudo contra cualquier conversación incómoda. Así es ella. Como si eso lo justificara. Como si la forma en que ella derribaba todos los límites fuera una manía inofensiva en lugar de un patrón calculado. Cuando le contamos del embarazo, esperaba lágrimas, abrazos, tal vez incluso un raro momento de auténtica calidez. Lo que recibí fue un silencio larguísimo, seguido de una sonrisa extraña y la frase que aún resuena en mi cabeza: «Bueno, ahora sí que tendremos que asegurarnos de que el apellido Wilson perdure». Ni un felicitaciones, ni un me alegro por ti. Solo otra declaración sobre el legado, como si el bebé que crecía dentro de mí ya le perteneciera más a ella que a mí. Esa fue la primera vez que sentí un cambio en mi interior, no solo irritación ni una actitud defensiva, sino algo más profundo, algo más frío. Una sensación de que me estaban reclutando para una guerra que no había aceptado combatir. A partir de ese momento, todo lo que hacía estaba teñido de esa misma posesividad silenciosa. Empezó a enviarnos regalos, siempre inesperados, siempre exagerados. Una cuna vintage que, según ella, era una reliquia familiar, aunque olía a naftalina y parecía que no había pasado una inspección de seguridad desde la era de Nixon. Una serie de bodies de bebé con monogramas y www bordado en el pecho, que me entregó con una sonrisa que me retó a objetar. «Solo un pequeño detalle para nuestro legado», dijo, mientras Greg permanecía allí de pie y asentía como un perro adiestrado. Y cuando lo saqué a colación más tarde, cuando le pregunté cómo podía dejar que actuara como si este bebé fuera suyo para marcarlo, simplemente suspiró y dijo: «No vale la pena la pelea. Pero valió la pena luchar. Valió cada maldita lucha. Porque cuanto más me mordía la lengua, más se arraigaban sus raíces en nuestras vidas. Cada conversación se convertía en un sermón sobre la historia familiar, cada cena en un recordatorio de lo que valoran los verdaderos Wilson». Nunca lo decía directamente, pero el mensaje siempre estaba ahí, acechando en su tono y su forma de expresarse, que yo solo era un invitado en esta línea de sangre, portador de algo más grande que yo. Y Greg, mi esposo, parecía no verlo. O peor aún, tal vez lo vio y decidió ignorarlo, porque discutir con su madre significaba admitir que no solo era excéntrica, sino tóxica. Y luego estaba el nombre. Siempre el nombre. La forma en que lo pronunciaba con reverencia, como si fuera un objeto sagrado. «Un niño necesita llevar el nombre de su verdadera familia», dijo una vez, justo delante de mí, como si yo fuera solo un mueble. «Es como mantenemos nuestras raíces fuertes». Races. Esa palabra me puso los pelos de punta. Porque las raíces no solo te sostienen, te atrapan, te enroscan, te mantienen enterrado en la tierra si no tienes cuidado.
y empezaba a sentirme como si me hubieran plantado en una tumba que no había accedido a cavar. Las grietas en nuestro matrimonio no aparecieron de golpe. Empezaron como pequeñas fracturas, pequeños momentos en los que Greg prefería el silencio al apoyo, en los que apartaba la mirada en lugar de mirarme. Me decía que era temporal, que simplemente estaba abrumado. Pero en el fondo empecé a sentir el escalofrío de la duda. ¿Por qué dejaba que ella dominara todas las decisiones? ¿Por qué se bloqueaba cada vez que intentaba poner límites? ¿Se trataba solo de evitar conflictos, o había algo más profundo? Una noche, después de otra cena pasivo-agresiva en la que Linda logró insultarme sin siquiera levantar la voz, me senté en el sofá y me quedé mirando a Greg hasta que finalmente me preguntó qué le pasaba. No le quité importancia. Le dije sin rodeos: tu madre está intentando apoderarse de este embarazo como si fuera suyo. Y si no empiezas a plantarle cara, me vas a perder en el proceso. Se quedó allí sentado, en silencio, con la mirada fija en el suelo como un niño al que regañan. No discutió, pero tampoco prometió nada. Y ese silencio, ese maldito silencio, era más fuerte que cualquier pelea que hubiéramos tenido jamás. Al día siguiente, Melanie vino a casa con comida para llevar y la sinceridad sin tapujos que solo tu mejor amiga puede ofrecer. Nos sentamos a la mesa de la cocina, picoteando unos fideos grasientos mientras yo me desahogaba por enésima vez sobre la última jugada de poder de Linda. Y entonces dijo algo que me dejó paralizada a mitad de bocado. ¿Sabes?, dijo con naturalidad, siempre he sentido que Linda no ve a Greg como un hombre. Más bien como un sustituto. Como si lo estuviera protegiendo para otra persona. Parpedy. ¿Qué demonios significa eso? Melanie se encogió de hombros, masticando pensativa. No sé. Solo algo en la forma en que le habla. Como si no fuera su hijo, sino su extensión. Como si nunca se hubiera pertenecido a sí mismo. Y por primera vez, sentí que el aire cambiaba de nuevo, no por la manipulación de Linda esta vez, sino por algo que no me había atrevido a pensar hasta ese momento. ¿Qué pasaría si el problema no fuera solo cómo me trataba Linda? ¿Y si así era como ella lo trataba? ¿Y si la razón por la que nunca se enfrentó a ella fue porque no sabía cómo hacerlo? O peor aún, porque en el fondo, ¿creía que no podía? A veces, basta con una sola fotografía para romper las historias que te han contado toda la vida, y a veces ese agujero es tan pequeño, tan sutil, que casi lo ignoras, hasta que empieza a desenredar todo a su alrededor como un hilo suelto en un suéter que ni siquiera sabías que estaba cosido con mentiras. Era tarde una noche cuando encontré la foto, solo una instantánea vieja y descolorida guardada dentro de un álbum barato y polvoriento que Greg había traído a casa del ático de su madre, afirmando que Linda quería que tuviéramos recuerdos familiares para compartir con el bebé. Al principio, la hojeé distraídamente, medio distraída por la televisión, pero luego me encontré con una foto que me dejó los dedos congelados. Era una fiesta de cumpleaños, la tercera de Greg, a juzgar por la cantidad de velas del pastel y la descripción mal escrita en la esquina. La imagen mostraba al pequeño Greg sonriendo con pastel en la cara, rodeado de globos y un grupo de adultos, uno de los cuales reconocí de inmediato como Linda, aunque más joven y mucho más delgada, con su característica sonrisa de labios apretados. Pero algo fallaba, algo sutil pero persistente. No era solo la fecha escrita en el reverso, aunque formaba parte de ello. Era el hombre de pie junto a Linda, con la mano colocada torpemente sobre su hombro, con una expresión tensa que no correspondía del todo a la supuesta alegría de la ocasión. Según todo lo que me habían dicho, ese hombre debería haber sido el padre de Greg. Pero no se parecía a Greg. Ni un poquito. Me quedé mirando el rostro del hombre un buen rato, intentando conciliar las historias que Linda me había contado sobre la fuerte ascendencia Wilson con la realidad que me devolvía la mirada. Y entonces lo comprendí, la cronología no tenía sentido. La foto estaba fechada solo 6 meses después de la supuesta boda de los padres de Greg, pero había otras fotos en el álbum, incluso antes, que mostraban a Linda visiblemente embarazada. Demasiado pronto. Demasiado pronto. O las fechas estaban mal, o las historias sí. Y si las historias estaban mal, ¿sobre qué más habían mentido? No le dije nada a Greg esa noche. Ya andaba por la casa como un fantasma, medio presente, medio desconectado, siempre cansado, siempre en otra parte de su cabeza. No sabía si estaba estresado o simplemente me evitaba, pero fuera lo que fuera, no hablaba. Y cada vez que mencionaba a su madre, se cerraba por completo o desaparecía en su teléfono como si fuera una trampilla para escapar de la conversación. Necesitaba respuestas, pero no iba a obtenerlas de él. Todavía no. Al día siguiente, le conté a Melanie lo de la foto. Estábamos sentados en mi coche, en el aparcamiento del supermercado, tomando un café helado barato y fingiendo que nuestras vidas no se estaban desmoronando.
Me miró un instante, frunciendo el ceño, y luego se inclinó hacia mí y dijo algo que ni siquiera había considerado hasta ese instante. ¿Alguna vez has pensado que Greg no es quien se cree? La pregunta me cayó como una bofetada. Al principio me reí, con una de esas risas secas y sin humor que usas para disimular que la idea ya te daba vueltas en la cabeza como un tornillo suelto. ¿Qué quieres decir? Pregunté, aunque ya sabía exactamente a qué se refería. Quiero decir, dijo, quizá Linda ha estado mintiendo sobre algo más que nombres de bebés y recetas familiares. Quizá Greg ni siquiera sea su hijo biológico. O al menos, no de su padre. Quizá por eso está tan obsesionada con el control, porque la verdad lo destrozaría todo. Era una idea ridícula. También era totalmente posible. Y una vez que se abrió esa puerta, no pude cerrarla. Empecé a notar cosas en las que nunca había pensado dos veces. Como Linda nunca hablaba del nacimiento de Greg en detalle, como siempre cambiaba de tema cuando le preguntaban por sus primeros años, como Greg no se parecía en nada a su supuesto padre. Incluso rebusqué entre los viejos documentos de Greg una noche, mientras él estaba fuera, buscando un certificado de nacimiento o algo similar, cualquier cosa que probara de una vez por todas cuál era la verdad. Pero lo que encontré fue una maraña de fechas que no coincidían, direcciones contradictorias y un nombre de hospital que ni siquiera coincidía con la historia que había oído cientos de veces. Fue entonces cuando tomé la decisión. No iba a quedarme sentada esperando a que la verdad me cayera en las manos como un giro inesperado. Iba a descubrirla yo misma. Pedí una prueba de ADN, no solo para Greg, sino también para el bebé. Me dije que era solo para despejar mis sospechas, para tranquilizarme, pero una parte de mí ya sabía que ya no se trataba solo del bebé. Se trataba de que cada hilo de mi vida estaba siendo tensado por una mujer que trataba a las personas como piezas de ajedrez y a la tradición como un arma. Si había una mentira enterrada debajo de todo eso, iba a desenterrarla, aunque tuviera que ensuciarme las manos. Mientras tanto, el comportamiento de Linda se volvió cada vez más desquiciado. Me llamaba constantemente, haciéndome preguntas raras sobre qué tipo de música pensaba poner durante el parto y si pensaba alimentar al bebé con fórmula o continuar con la tradición Wilson de la lactancia materna. Ni siquiera sabía que eso existía, pero al parecer, según ella, sí. Empezó a aparecer sin avisar, trayendo frascos de pepinillos caseros y fotos enmarcadas de familiares fallecidos que yo nunca había conocido, insistiendo en que el bebé debía sentirse conectado con sus raíces. Un día incluso trajo un árbol genealógico que había impreso, con nombres de 5 generaciones atrás, y ya había escrito el nombre del bebé. Sin preguntar. Sin siquiera preguntar. Greg no dijo ni una palabra. Simplemente se quedó sentado en el sofá mientras ella recitaba historias sobre la granja de patatas de su bisabuelo y las medallas militares de su tío, asintiendo como un buen soldadito. No supe si estaba aturdido o simplemente desmoronándose. En cualquier caso, ya no esperaba que se animara. El kit de prueba llegó 2 días después. No se lo dije a Greg. Esperé a que saliera, seguí cada paso cuidadosamente, sellé las muestras y las envié como si estuviera enviando un pedazo de mi cordura. Ni siquiera me sentí culpable. De hecho, sentí algo que no había sentido en semanas: poder. No estaba enojado. No estaba confundido. Simplemente, silenciosa e inconfundiblemente poderoso. Una semana después, llegó el sobre. No lo abrí. Aún no. Porque ahora sabía algo que Linda no sabía. Y lo iba a utilizar. En público. La segunda mitad de ese baby shower ya no parecía una celebración, parecía un maldito tribunal, una bomba de relojería, un rollo apretadamente enrollado que había estado tan estirado durante tanto tiempo que la más mínima presión estaba destinada a partirlo por la mitad. Recuerdo estar sentada allí, con los dedos presionando ligeramente la curva de mi vientre, viendo a Linda flotar de un grupo a otro como una anfitriona en su propia boda, no en la mía. Era toda dientes y falsa calidez, repartiendo recuerdos que no aprobaba, sonriendo un poco demasiado ampliamente, abrazando un poco demasiado fuerte y hablando del bebé como si lo hubiera llevado 9 meses dentro de su propio maldito útero. Cada frase que decía rezumaba implicación, propiedad, con ese mismo tono petulante que había perfeccionado con los años, el tipo de tono que dice: «Esto es mío, te guste o no». Al principio me quedé callada. La dejé hablar. La dejé regodearse en su autoconstruida ilusión porque sabía algo que ella desconocía. Sabía lo que se avecinaba y quería que se sintiera segura un poco más antes de que el suelo se derrumbara bajo sus pies. No era amabilidad, era estrategia. Porque si hay algo que Linda Wilson nunca vio venir, fue que alguien usara su propio amor por el espectáculo en su contra. La vi dar vueltas por la sala, corrigiendo la forma en que la gente sostenía sus copas de vino, ajustando la colocación de las servilletas y hablando de nuestro bebé como si ya estuviera criando a sus hijos.
No dije ni una palabra. Solo observe. Y esperé. Al final, claro, no pudo evitarlo. Volvió a levantar su copa, golpeándola suavemente con el dorso de una cuchara como si fuera una ceremonia de premios y ella fuera la invitada de honor. Todos se giraron hacia ella, sonriendo cortésmente, quizá esperando a medias que dijera algo maternal, algo genuino. Pero no, a Linda le quedaba un último acto de propiedad antes de que terminara la noche. Y lo hizo con toda la arrogancia de quien creía que el final ya estaba escrito. Solo quería decir, comenzó, con una voz tan alta que resonó por toda la sala, lo emocionados que estamos de dar la bienvenida a este pequeño a la familia Wilson. Hizo una pausa para darle más efecto, dedicando una sonrisa forzada a la multitud. Y, por supuesto, ya hemos decidido que el bebé llevará el apellido Wilson. Es tradición, después de todo. Esa frase golpeó el aire como una bofetada. Se sentía, la incomodidad de todos, el sutil movimiento en las sillas, las miradas discretas entre los invitados. Pero Linda no se dio cuenta. O tal vez no le importó. Creyó haber ganado. Creyó haber asegurado su legado, su linaje, la propiedad de algo que nunca fue suyo. Y yo me quedé allí sentada, tranquila y quieta, sintiendo como el bebé se movía dentro de mí como si también supiera que algo estaba a punto de estallar. Entonces Greg se puso de pie. No me lo esperaba, la verdad. Me había estado preparando para todo el trabajo duro, para exponerme, para decir la maldita verdad. Pero algo había cambiado en él. Algo se había abierto. Y miraba a su madre no con cariño ni paciencia, sino con algo más frío, más afilado, algo cercano al resentimiento. Su voz era firme al hablar, baja pero inconfundiblemente clara. Es curioso, dijo, mirándola a los ojos, porque el bebé ni siquiera es de tu hijo. Por un momento, toda la habitación dejó de respirar. Se hizo un silencio extraño y denso, como si hubieran aspirado el aire y lo hubieran reemplazado por tensión. Algunas personas jadearon audiblemente. Un par de copains tintinèrent nerviosamente. En algún rincón, alguien susurró, «Dios mío», y sentí el peso de 100 suposiciones derrumbándose a mi alrededor como una ola. La gente no miraba a Greg, sino a mí. Sus rostros se distorsionaban por la confusión, la sospecha, una curiosidad apenas contenida, como si intentaran reconstruir un escándalo del que aún no conocían todos los detalles. Y dejé que se preguntaran. Durante un largo y delicioso instante, dejé que cada persona en esa sala se sintiera incómoda. El rostro de Linda palideció tan rápido que era casi cómico. Me miró, luego volvió a mirar a Greg, abriendo y cerrando la boca como un pez jadeando. ¿Qué quieres decir?, balbuceó, y por primera vez desde que la conocía, no parecía tener el control. Parecía pequeña. Insegura. Me levanté despacio, con cuidado, asegurándome de que cada movimiento tuviera peso. Crucé la habitación con el sobre en la mano, el mismo sobre que llevaba días quemando un agujero en el cajón de mi cocina, el mismo sobre que había estado tentado de abrir cientos de veces, pero que había guardado para este preciso instante. Se lo entregué a Linda sin decir palabra. Ella lo miró como si fuera una granada. Luego me miró de nuevo, confundida, desesperada por una explicación. Es una prueba de ADN, dije con calma. Adelante. Lila. Lo abrió con dedos temblorosos, escudriñando el papel como si buscara un error, una mentira que pudiera exponer, una laguna legal que pudiera explotar. Pero la verdad estaba escrita en blanco y negro, innegable y fría. Sus ojos se abrieron de par en par. Su mano se quedó flácida. Y por un segundo pensé que realmente se iba a desmayar. Porque la prueba no dijo que el bebé no era de Greg. Decía que Greg no era suyo. El documento establecía claramente que Linda Wilson no era compatible biológicamente con Greg Wilson. Se oyeron jadeos por toda la sala, esta vez más fuertes, más caóticos, mientras la comprensión se extendía entre la multitud como un rayo. Los susurros fluían de persona a persona, rostros confusos, bocas cubiertas de asombro. Una de las tías de Greg casi dejó caer su vino. Melanie, de pie casi al fondo de la sala, levantó una ceja y me dedicó un leve asentimiento, una silenciosa confirmación de que esto era justo el caos que esperábamos. Linda miró fijamente el papel, con los labios temblorosos y la mirada moviéndose de un lado a otro como si intentara leerlo de nuevo en otro idioma, uno que no destrozara su identidad en una sola frase. Su voz finalmente irrumpió en el ruido, quebrada y ronca. «Eso no es posible», murmuró. Pero nadie le creyó. Porque todos sabían, fue.
Después de que la habitación se dispersara como hormigas de un nido pateado, después de que los jadeos se convirtieran en susurros y los susurros en silencio, Greg desapareció por el pasillo trasero con ese sobre aún aferrado en la mano como si fuera una especie de objeto maldito que acababa de reescribir toda la historia de su vida. No lo seguí de inmediato. Sabía que necesitaba espacio para procesar el golpe, la ruptura, la comprensión de que la mujer a la que había pasado toda su vida defendiendo no solo había sido autoritaria o difícil, sino que le había estado mintiendo desde que aprendió a caminar. Pero la curiosidad es algo perverso, y la rabia es peor, así que después de unos minutos me encontré deslizándome por el pasillo, mis pasos lentos y cuidadosos, cada nervio a flor de piel por la tensión mientras me encontraba justo afuera de la puerta donde Greg y Linda se habían encerrado. No pretendía escuchar a escondidas, al menos no al principio, pero en cuanto oí su voz, aguda y desconocida, no pude moverme. Algo en mí necesitaba oírla, necesitaba presenciar el desmoronamiento final de la fachada que Linda había pasado décadas puliendo como si el apellido de su familia fuera un maldito trofeo en un estante. Me mentiste toda la vida, dijo Greg, y pude oír cómo se le quebraba la voz bajo el peso, no por debilidad, sino por una furia tan vieja que ni siquiera sabía que había estado enterrada hasta ahora. Me mentiste sobre quién soy. Hubo un silencio demasiado largo, y entonces la voz de Linda, quebradiza y quebrada, flotó en el aire como algo ya medio roto. No importó, dijo, y sentí mis uñas clavándose en el marco de la puerta. Te criarían. Te criaron bien. ¿Eso es lo que importa? ¿Eso es lo que importa? La voz de Greg se alzó, ya no era el tono tranquilo y sereno que había usado durante años para sortear sus cambios de humor. Me dejaste creer que pertenecía a este linaje que veneras como una maldita religión, y ahora descubro que ni siquiera soy hijo de tu marido. Casi pude oír el encogimiento de hombros a la defensiva en su respuesta. Fue un error, dijo, y las palabras me impactaron como un rayo. Fue una noche, antes de que tu padre y yo siquiera fuéramos serios. No lo sabía con certeza, y para cuando lo sospeché, bueno, ya era demasiado tarde. Él te quería. Te crió como si fueras su hijo. Pero él no era mi padre, espetó Greg. Y me dejaste crecer creyendo que era un orgulloso heredero de Wilson, como si llevara un gran legado en las venas cuando tú lo único que hacías era borrar tus huellas. Hubo otra pausa, esta vez más larga, y cuando Linda volvió a hablar, su voz tenía esa suavidad desesperada, la que usa la gente cuando sabe que ha perdido el control. No lo hice para hacerte daño, dijo. Lo hice para protegerte. Quería que tuvieras un nombre del que pudieras estar orgullosa. No quería que te sintieras manchada. Manchado. Esa palabra flotaba en el aire como podredumbre. De eso se trataba siempre. No de amor. No de familia. Solo de imagen. Solo de control. Solo del interminable y agotador acto de proteger una mentira tan vieja que ella misma había empezado a creérsela. Greg no respondió de inmediato. Oí su sonido al ponerse de pie, algo pesado moviéndose en la habitación, y luego dijo algo tan bajo que apenas lo oí. No me protegiste. Te protegiste a ti mismo. Salió de la habitación momentos después con una mirada que no le había visto antes, ni ira ni confusión, sino algo más frío. Algo definitivo. No me dijo nada al pasar, no me preguntó si había estado escuchando, no reconoció a la multitud que se había quedado sospechosamente en silencio al oír sus pasos. Simplemente salió por la puerta principal hacia la oscuridad, como si necesitara que el cielo nocturno se tragara los fragmentos de su identidad que acababan de hacerse añicos. El resto de la noche fue un colapso a cámara lenta. La gente se fue en grupos dispersos, algunos demasiado educados para decir lo que pensaban, otros prácticamente corriendo por la puerta como si acabaran de presenciar la escena de un crimen. Linda permaneció clavada en su silla, pálida y con los nudillos blancos, agarrando el sobre como si pudiera obligarlo a decir algo diferente. Apenas habló, apenas se movió, y sinceramente, me pareció bien. Más tarde esa noche, el tío Ray llegó con una botella de bourbon y una expresión de asombro. Dijo que había estado intentando reconstruir la historia desde la fiesta, que algo en el resultado de esa prueba le había despertado un viejo recuerdo en el que no había pensado en años. ¿Sabes? Dijo, acomodándose en el sillón como si perteneciera a ese sitio, siempre hubo rumores sobre tu suegra en aquellos tiempos. Nada concreto, solo rumores, que se lió con un tipo de fuera de la ciudad antes de empezar una relación seria con tu suegro. Nunca lo vi, pero la gente hablaba. Tu suegro volvió de viaje y de repente se comprometieron. ¡Qué coincidencia! Si quieres saber mi opinión. Greg no dijo mucho, solo asintió, miró a la pared y bebió lentamente del vaso que tenía en la mano. Pero lo vi en sus ojos, esa lenta comprensión de que tal vez toda su vida se había construido sobre una cortina de humo.
que el legado que le habían enseñado a proteger ni siquiera era suyo. Y de repente, todo lo que Linda había dicho, cada comentario pasivo-agresivo, cada gesto manipulador, cada intento desesperado de controlarlo, todo cobró sentido. Su obsesión con el apellido no era orgullo. Era penitencia. No estaba guardando un legado. Estaba enterrando un secreto. Y aquí está la parte que no le conté a Greg esa noche, al menos no todavía. Ya lo sabía. Lo sabía desde hacía semanas. Había encontrado el mismo rumor en un rincón polvoriento de un foro de genealogía familiar, uno de esos extraños cementerios digitales donde jubilados aburridos discuten sobre linajes y apellidos. Había hecho los cálculos. Había investigado. Incluso había adivinado quién podría ser el verdadero padre, aunque eso no importaba. Lo que importaba era que había tomado todo lo que ella había usado en mi contra, su arrogancia, su control, su obsesión por el legado, y lo había usado como el arma que derribaría su castillo de naipes. La prueba, el momento, la preparación, no fue solo el destino. Fue una venganza. Y aún no había terminado. Recuerdo el momento exacto en que el plan se gestó en mi cabeza, no como un golpe de genialidad vengativa, sino como algo más frío, más silencioso, más intencional que la rabia. Algo nacido del agotamiento, de años de tragarme la amargura y fingir que era solo el sabor de la familia. Faltaban unos 2 meses para el baby shower, y yo estaba sentada en la cocina de Melanie, descalza, comiendo cereales secos en una taza de café mientras ella se paseaba con su sudadera enorme, escuchándome desentrañar la última ronda de tonterías territoriales de Linda. Se lo había contado todo. Sobre la manta con las iniciales monogramadas, sobre los muebles heredados no deseados, sobre cómo Linda se refería a la bebé como su continuación, como si yo fuera solo un recipiente prestado. Melanie no me interrumpió mucho. Solo levantó las cejas de vez en cuando, sacudió la cabeza, murmuró algunas palabras escogidas sobre suegras controladoras y la enfermedad generacional del narcisismo, pero cuando llegué a la parte sobre Linda presionando por el apellido Wilson nuevamente, esta vez durante una llamada telefónica que de alguna manera terminó con ella enviándome por correo electrónico una lista de segundos nombres aceptables, Melanie dejó de caminar de un lado a otro y simplemente me miró. ¿Sabes?, dijo con la cuchara colgando de su mano, podrías terminar con todo esto con un solo movimiento. No respondí de inmediato, simplemente levanté una ceja y esperé a que continuara. Dale tu apellido al bebé, dijo rotundamente. Que le den al diablo su legado. Recupera ese poder. Fue como encender una cerilla en una habitación llena de gas. La idea floreció tan rápido y con tanta fuerza en mi interior que me reía a carcajadas, no porque fuera graciosa, sino porque era perfecta. No era mezquina, ni siquiera cruel. Era simbólica. Era poder recuperado, autonomía declarada, el último clavo clavado en el ataúd del delirio de Linda de que controlaba a esta familia, de que era dueña de este niño, de que el nombre al que se aferraba significaba más que la mujer que gestaba al bebé. Y en cuanto se apagó la risa, miré a Melanie directamente a los ojos y le dije, vamos a necesitar una prueba de ADN. Parpadio. Espera, ¿por Greg? No, dije. Para todos los demás. La verdad es que nunca dudé de que Greg fuera el padre. Ni una sola vez. Ni siquiera en los momentos más tensos, en el silencio que se había extendido entre nosotros como una cuerda a punto de romperse, supe en el fondo que él era el padre de mi bebé en todos los sentidos. Pero también sabía que la verdad por sí sola no bastaba. No cuando la verdadera guerra no era sobre la paternidad, sino sobre la propiedad. Sobre la narrativa. Sobre la obsesiva necesidad de Linda de dar forma a la historia a su alrededor y convertirse en el centro de cada capítulo. Así que lo planeé con cuidado. Esperé el momento oportuno, el público adecuado, la grieta adecuada en los cimientos para abrir la brecha. Y cuando encontré esa vieja foto y la cronología no coincidían, cuando las piezas empezaron a encajar, vi mi oportunidad y la aproveché sin dudarlo. La prueba de ADN no pretendía confirmar lo que ya sabía. Se trataba de obligar a Linda a ahogarse en el legado que había intentado convertir en arma. Y cuando los resultados mostraron que Greg ni siquiera era su hijo biológico, fue una justicia poética imposible de escribir. Fue limpia. Brutal. Perfecta. Después de la ducha. Después de las consecuencias, después de las llamadas telefónicas de familiares confundidos y las incómodas disculpas a medias de personas que alguna vez me habían llamado demasiado sensible, me senté con Greg en la habitación de los niños, solo nosotros dos, rodeados de paredes de color pastel y ropa de bebé doblada cuidadosamente en cajones, y le dije lo que quería. Le pondré mi nombre al bebé, dije, sin dramatismo ni veneno, solo la verdad al descubierto. No es Wilson. No es tuyo. Es Millionen. No se inmutó. No discutió.
Solo asintió lentamente, con la mirada fija en la mecedora del rincón, como si hubiera estado pensando lo mismo, pero aún no hubiera encontrado las palabras para expresarlo. «Es lo correcto», dijo finalmente. «Lo has llevado todo. Deberías llevar el nombre también». Ya no era una lucha de poder, no entre él y yo. Era un reequilibrio. Un remission. La decisión de que lo que importaba no era el legado, el linaje ni el peso de un apellido arcaico transmitido como una corona oxidada, lo que importaba era la verdad, la decisión y la libertad. Y en ese momento, vi un cambio en Greg. No en su postura ni en su voz, sino más profundo, como si algo en él finalmente se hubiera liberado de la sombra de su madre. Parecía más ligero, más lúcido, más hombre y menos hijo atrapado en la cámara de resonancia de las expectativas ajenas. Firmamos los papeles la semana siguiente. Sin guiones, sin concesiones. Solo mi nombre. Limpio. Sencillo. Sin complejos. Linda se enteró por un pariente en común, una prima entrometida que pensó que estaba controlando los daños al advertirnos que Linda estaba desconsolada. Ni siquiera respondí. No quedaba nada más que decir. Había jugado sus juegos, hecho sus declaraciones, trazado sus límites, y yo los había borrado todos sin levantar la voz. No lo hice para lastimarla, en realidad no. Lo hice para proteger a mi hija del veneno de la ilusión heredada, de un legado construido sobre la culpa, los secretos y la vanidad disfrazada de tradición. Lo hice para que un día, cuando mi hija me pregunte por qué su nombre no coincide con el de su padre, pueda mirarla a los ojos y decirle, porque quería que supieras que tu identidad es tuya, no algo heredado como una cazuela vieja o una historia rota. La última vez que vi a Linda, estaba sentada sola en su jardín, rodeada de flores que no podía identificar, con la mirada perdida en la distancia como si esperara que alguien viniera a reescribir el final. Pero nadie vino. Y no me detuve. No sonreí por malicia, ni siquiera por satisfacción. Sonreí porque por fin entendía algo que ella nunca había entendido. Lo curioso del ADN es que te muestra la verdad. Pero es lo que haces con esa verdad lo que realmente escribe tu legado.